¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar precisamente de los medios de comunicación. Lo vamos a hacer con el presidente del Club de Prensa de Ferrol, Xan Morales. Muy buenas tardes, Xan, y gracias por estar aquí, ¿no? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes también a todos los amigos telespectadores de Televisión de Ferrol. Bueno, vamos a empezar hablando del propio club, de su historia, porque estamos hablando de una institución que ya nacía pues hace unos cuantos años, más o menos 25, en 1987, en una larga trayectoria que, bueno, ¿cómo la puedes valorar un poco desde tu perspectiva, ¿no? Hombre, una trayectoria bastante dinámica. El Club de Prensa nació como una entidad cultural del periodismo de Ferrolterra. Somos una entidad básicamente cultural, donde el periodista, además de ser notario de la realidad que acontece en la ciudad, lo que busca fundamentalmente también es ser protagonista de esa realidad, ¿no? Y entonces buscamos, y esa es quizás la principal idea fuerza de la creación del Club de Prensa, ser también protagonista de la vida cultural de la ciudad. Y yo creo que lo hemos conseguido en estos 25 años, a través de cantidad de iniciativas, de actividades que fuimos desarrollando a lo largo de tanto de la década de los 90 como de la última década, pues logramos ser protagonistas de esta vida social y cultural. Por poner un ejemplo, pues actividades como la edición de Ferrol Análisis, que ya va por el número 26, una revista que más que una revista, pues casi es una publicación de colección, ¿no? Y que se nos va de las manos casi a los pocos meses de ser editada, ¿no? Y que se piden pues, números de esa revista en zonas tan dispares como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que es además una carta de presentación muy buena de Ferrol en el resto del mundo, ¿no? Es un escaparate sensacional de presentación de lo que se puede hacer en la ciudad de Ferrol en todo el planeta, ¿no? Además de Ferrol Análisis, bueno, pues hemos desarrollado a lo largo de todos estos 25 años otras actividades como el Galicia en Foco, la segunda exposición más antigua de Galicia después del Outono Fotográfico de Ourense, una exposición que va en este momento por la 22ª edición y que en este momento pues, se encuentra en exposición en la Asociación de la Prensa de La Coruña, concretamente en los propios locales de la Asociación de la Prensa de La Coruña en el centro de la ciudad herculina y que se puede visitar durante todos estos días creo que hasta la semana que viene, que estará en exposición en Coruña. Además del Galicia en Foco, bueno, pues tenemos el Carlos Gurméndez, que iniciaremos además dentro de una semana en la ciudad de Ferrol, y que tiene una grandísima historia. Vamos por la 15ª edición del Carlos Gurméndez, y también tenemos pues, otras actividades como la presentación de un montón de libros que hemos presentado durante estos 25 años, el Couso, el Premio José Couso de Libertad de Prensa, que hacemos en colaboración con el Colegio de Periodistas de Galicia y con la Caixa catalana, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de actividades. Estos son quizás los 4 pilares básicos de estos 25 años del Club de Prensa, pero bueno, desarrollamos cosas tan importantes como un congreso dedicado a José Canalejas, que fue presidente del gobierno, que fue director de un periódico, que fue presidente del Congreso del Parlamento Español y que fue ferrolano, claro está. Y también hicimos, además de un congreso a José Canalejas, también hicimos un congreso a Pablo Iglesias, que como sabéis pues también fue ferrolano, que fue un grandísimo político, fundador del Partido Socialista Obrero Español y que además de fundador de la UGT, es decir, personajes ferrolanos que dejaron muchísima huella en la historia, no solamente de Ferrol, sino en la historia de España. Bueno, y hablando de los objetivos del Club de Prensa, Xan, ¿han cambiado a lo largo de los últimos años, quizá por las circunstancias? Ahora, por ejemplo, estamos en una crisis profunda, ¿o se han mantenido siempre en el tiempo, ¿no?, los objetivos principales? Se siguen manteniendo, es decir, el periodista siempre ha sido eso, un personaje en segundo plano dentro de la vida social, política, económica, laboral de la ciudad, y lo que buscaba el club era pues colocarlo en el escenario sobre todo de la vida social y cultural. Y esa primera idea con la cual nació el Club de Prensa en el año 1987, yo creo que se sigue manteniendo en la actualidad, a pesar de que el concepto periodista pues ha cambiado notablemente en estos 25 años. De aquella pues el mundo analógico era fundamental, dominaba la escena de la comunicación en España y en el mundo, y el periodista pues era un personaje
que estaba bastante etiquetado dentro de la sociedad. Hoy en día era curioso porque yo venía hacia los estudios de televisión de Ferrol andando y estaba pues hojeando el Twitter, algo bastante normal hoy en día. Y era curioso porque jugadores de fútbol o los utilleros te dicen, según mis fuentes, tal. Entonces ahí estamos observando futuros o potenciales periodistas, ¿no?, que también suministran información en un río común que es el Twitter, que es un río común para periodistas, jugadores, utilleros, personajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto del periodismo está cambiando notablemente, estamos en una auténtica revolución de ese concepto del periodismo actualmente. No sé dónde acabará, es decir, yo si supiera, pues seguro que estaría en este momento dando conferencias en todo el mundo, diagnosticando y dando soluciones a este tema. Yo creo que estamos pasando un tsunami, nadie sabe dónde acabará este tsunami y dónde acabaremos todos, pero sí que es verdad que estamos en un momento revolucionario del concepto del periodismo, del concepto de la comunicación y de la concreción del periodismo y de la comunicación, en todos los soportes. Antes decía, antes de empezar la entrevista, off the record, de que hay 4 crisis importantes que atañen a la comunicación. Por un lado está la crisis del soporte, pues puede haber variaciones notables en el negocio de la comunicación a través de los soportes, se habla de la crisis del soporte papel, pero tampoco está claro de que Internet y los periódicos en Internet sean actualmente un negocio, es decir, estamos en ese periodo de impasse, de transición, donde no es negocio el papel, pero tampoco es negocio el periódico digital en Internet. Por otro lado está la crisis del concepto propiamente del periodista, como acabamos de ver en este momento, pues la señora que está en las fragas del EUME te está dando información al momento, en directo, a través de Twitter o de Facebook o de Google+, pues te está dando información al momento de lo que acontece, por lo tanto es una potencial periodista. Entonces también hay un cambio rotundo del concepto del periodismo. Y por otro lado están la propia crisis económica, que incide como cualquier otro sector económico en el nuestro, en esta profesión, y por último está la crisis tecnológica, es decir, hasta qué punto pues la televisión integral está en crisis o no, la radio integral está en crisis o no, vamos hacia plataformas digitales con radios online y televisión online, sí o no, es decir, hay muchas interrogantes encima de la mesa, incluso desde el punto de vista tecnológico y de la comunicación. Y por otro lado sabemos que la sociedad tiene valor siempre y cuando pues, maneje mucha información, y la información tiene un grandísimo valor, que no se valora desde el punto de vista de la concreción periodística, porque cada vez pues, los periodistas cobramos menos, tenemos sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional, la información no se valora. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo no he visto un carpintero que fabrique un mueble y que lo regale inmediatamente, y sí que estoy pues, comprobando de que hay compañeros que hacen información y que por desgracia o porque la situación así está montada, pues están prácticamente regalando la información. No estoy echando la culpa a los compañeros, estoy echando la culpa al propio sistema, ¿no? Y a la propia mecánica de la sociedad que está montada. Con lo cual, vuelvo a la conclusión de que estamos en un momento revolucionario, en un tsunami, y todos intentamos salir del tsunami. Hablabas antes de una de esas crisis, la primera que comentabas era la crisis del soporte. Perdón, lo cierto es que cuando nosotros acudimos a un periódico en edición digital, sabemos, o muchos de ellos tienen diferente contenido según sea digital o en papel, es decir, hay información que solo se puede ver en papel, quizás ahí para promover también la venta de los periódicos, ¿no? Sí, no, y además el gran problema que tienen los editores hoy en día es que quieren encontrar beneficio en los medios de comunicación a corto plazo. Antes los editores, en los años 70 y principios de los 80, tenían bien claro que si se dedicaban al sector de la comunicación sabían que a corto plazo era muy difícil tener beneficios interesantes, ¿no? Que las inversiones en comunicación eran inversiones a medio plazo o a largo plazo, pero hoy en día, como vivimos en un mundo donde un minuto es una eternidad, no solamente en este sector, sino en otros sectores económicos, pues los editores, los grandes editores de la comunicación, buscan ya el beneficio a corto plazo. Y para muestra, por ejemplo, el ERE que acaba de presentar la cadena SER a su personal. Estamos hablando de una emisora que en este momento está generando los mayores beneficios que puede dar la radio en España.
Una emisora, por otro lado, que está dando beneficios y que presenta un ERE de regulación de empleo y de ajuste de empleo, donde se prevé pues, que puedan salir de la plantilla de la cadena cerca de 200 personas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que sí que es verdad de que la comunicación tiene que ser un negocio, pero la perspectiva en la valoración de los márgenes de beneficio del negocio es donde en este momento pues está produciendo una cantidad de desajustes. Por otro lado, claro, es que al nacer otros soportes, como es el caso de Internet, donde los costes son muchísimo más pequeños, el soporte papel genera unos costes grandísimos, ¿no? Costes de distribución, impresión, en recogida después del material, etcétera, etcétera, y todo esto pues genera un valor de costes inmenso que a veces es muy difícil de poder asumir por parte del editor. Y bueno, estamos en un momento malísimo en la comunicación, pero por otro lado estamos en un momento interesante en el sentido de que todo esto traerá un embrión de comunicación distinto que no sabemos. Yo creo que nadie sabe por dónde puede ir, ¿no? Yo he ido a un montón de congresos y de encuentros con periodistas y con gente de comunicación y nadie sabe cuál es el camino que seguirá todo. Es curioso porque hace 2 o 3 años se hablaba muchísimo de Facebook y de la incidencia que Facebook podía tener no solamente en el mundo de la comunicación, sino también en el mundo de la sociedad en general. Y hoy en día pues ya hay expertos en comunicación que hablan de que Facebook está empezando a quedarse un poco atrás, sí. y aparecen pues nuevas redes sociales, como es el caso de Twitter, que están imponiéndose notablemente. No se sabe, es decir, el mundo va a unas velocidades tan grandes que esto en cuestión de meses y de tal pues cambia notablemente. Lo cierto es que hablando de ese ámbito del soporte, parece que en principio van a convivir el papel y las nuevas tecnologías e Internet, ¿no? En principio parece que esa convivencia puede perdurar. No, yo creo que perdurará por el tiempo. Es igual que cuando nació la televisión, la gente de la radio pensaba que la radio iba a morir, y mucha gente pensaba que la radio iba a morir, y la radio no murió. Y estoy hablando del año 56, cuando nace Televisión Española, en aquel Paseo de La Habana, de Madrid, y todo el mundo decía, de aquella pues estaba de moda la radio que se escuchaba en familia, aquella radio de Unión Radio Madrid, de Bobby de Clané, aquella Radio Nacional de España, de Matías Pras Padre, etcétera, etcétera, y todo el mundo pensaba de que a partir de ese momento iba a entrar en crisis la radio. Pues no fue así, y convivieron la radio y la televisión. Es más, la radio tuvo una edad de oro posterior, que fue la década del año 75 al 80, al 85 básicamente, donde aparecieron los grandes magazines matinales, con Luis del Olmo, Iñaki Abilondo, Carlos Herrera, que aún perdura, etcétera, etcétera. Y la radio tuvo su época dorada, ¿no? Incluso de facturación publicitaria, etcétera, etcétera. Y siguieron conviviendo radio y televisión. ¿Qué ocurre? Que la aparición de Internet, la aparición de las redes sociales va a redistribuir el mundo de la comunicación. Y entonces en este momento estamos en esa transición donde está todo revuelto, y hasta que se vuelvan a colocar todas las piezas en el puzzle de la comunicación no sabremos cuál es la cuota de mercado que tiene cada uno. Pero yo creo que van a convivir todos, ¿no? Es decir, soporte papel, Internet, radio, televisión, plataformas digitales, etcétera, etcétera. Hablabas antes de ese ejemplo del Twitter, ¿no? Que hojeabas el Twitter y que casi todo el mundo pues a veces puede sentirse o ser periodista en ese momento, pero también hay que filtrar, ¿no? Habría que filtrar en algunos momentos toda la información que se mueve en esa plataforma, ¿no? Sí, no, bueno, Twitter en este momento es la mayor plataforma de rumorología que pueda existir en el planeta, ¿no? Y hay muchísima paja y poco grano, ¿no? Hay que seleccionar. Ahí es donde aparece el periodista, ¿no? No puede seleccionar pues, la persona habitual de la sociedad, que también está en Twitter.